¿Cómo estás, profesor? Buenos días, Fernán. Bienvenido. No te había visto después de estar de vacaciones. Estaba de vacaciones. Sí. Sí. Y Juan Carlos, bienvenido también. Seguro que sí, gracias. Siempre todas las mañanas Juan Carlos aquí con los temas del día. Ayer me reí mucho con don Seferino. Ah, sí, espectacular. Sí. Oye, que me parece asombroso que tanta gente que vive en Puerto Rico le tenga fobia a los coquí. Oye, sí. Es verdad. Hay una cosa interesante, ¿verdad? El coquí tan inofensivo. No te has bebido ningún coquín, un café como don Seferino, ¿verdad? No he experimentado el queso de papa bajándome por la garganta. No he experimentado. Bueno, me parece interesante que miremos un poquito el tema anterior a la luz bíblica y a la luz teológica, porque es un tema que la gente no se da cuenta, pero se le va la vida. Se le va la vida. La expresión ama a tu prójimo como a ti mismo es una expresión doble, porque eso tiene una primera parte. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y eso está en la ley. De hecho, esa es la base de la ley. Porque la ley judía se divide en dos aspectos. En el aspecto de no hacer, no hagas esto, no tengas imágenes de otros dioses. Y en el aspecto de hacer, ¿sí? No hacer y hacer, prohibiciones y mandamientos, órdenes o decretos. Entonces, en esa base, Dios lo que quiere es que la gente tenga las dos relaciones más importantes en orden. Ama a Dios, que es la relación con el Ser Supremo, y también ama a tu prójimo, pero en el medio estoy yo, que soy el que tengo que amar al Señor primero, para aprender de esa relación, para después poder ponerla en práctica con mi prójimo. La aplicación principal de conformidad con la ley judía estaba en que el judío tenía que aprender a amar a Dios sobre todas las cosas. O sea, Dios es primero que la casa, Dios es primero que la familia, Dios. Pero no es una mentalidad ofensiva ni agresiva. Es una mentalidad realista. ¿Bajo qué premisa? Que si yo creo en Dios, debo amarlo porque todo lo que yo poseo, Él me lo ha provisto. Por lo tanto, yo tengo que fortalecer mi relación con ese Dios. Y entre lo que me ha provisto, tengo esposa, tengo hijos, hijas, nietos, nietas, vecinos, amigos, prójimos, tengo gente a mi alrededor. Por lo tanto, la primera relación, que es la que es con Dios, es la que me va dando a mí el sentido de identidad, de quién yo soy y dónde estoy, el sentido de pertenencia, a qué yo pertenezco, y el sentido de necesidad, qué es lo que yo debo hacer. Cuando el judío se desenfocaba es porque perdía el foco con Dios primero. Entonces el prójimo se convertía en un enemigo. Y ahí todos los decretos que estaban puestos en eso, se iban por un fregadero para abajo. Pero en el orden que está puesta la ley, dice claramente, como ustedes esta mañana trajeron al foro y abrieron las líneas, que yo me tengo que amar. Y entonces ahí eso como que crea una crisis en la persona, que yo me tengo que amar. Y entramos en este asunto de explicar por qué la gente le da trabajo ese aspecto de que tienen que amarse primero. Pues mira, algunas de las razones son confusión, porque la gente piensa, hay personas que pueden pensar que amarse a sí mismo es ser narcisista. Y eso no es lo que está diciendo el texto bíblico. Un narcisista es un individuo que tiene su ego puesto en una poltrona con un Oscar en la mano derecha. Yo soy el grande, yo soy el mejor, yo me merezco todo, todo tiene que girar alrededor de mí, y es la antítesis de lo que es la humildad. Y eso no es amarse a sí mismo.
Porque cuando uno va a definir las acciones del amor, el amor incluye un nivel de reconocimiento en términos de satisfacción y de alegría. O sea, uno no es Mister Olimpia, pero si uno se mira por la mañana y se ve un poco de barriga y está contento con su vida, pues usted se está amando, porque usted está contento con usted. Es aceptarse. Amarse es aceptarse. Amarse es protegerse. Usted se protege. Usted huye de las relaciones tóxicas. Usted busca la manera de estar bien, de sentirse bien con usted, de mirarse en un espejo y agradecer a Dios por quien usted es. Eso es amarse. Amarse es estar en paz con uno mismo. Este sentido de estoy bien o no estoy bien, pero creo que si hago esto puedo estar mejor. Es usted con usted. Porque si yo no estoy bien conmigo, ¿cómo voy a estar bien con los demás? De una crisis existencial, ¿no? Amarse también es apoyarse. Es uno darse estímulo, es uno automotivarse, es uno centrarse, es uno dirigirse. Amarse es tener metas y querer conquistarlas y hacerlas. Amarse es respetarse. Amarse es autocriticarse. Amarse es centrar la vida en mí, no porque me adoro ni porque me idolatro, sino porque yo siento que soy una persona importante que Dios creó y le permitió estar en esta vida. Eso no es pecado. Eso no es pecado. Eso es amar la autoimagen que yo tengo de mí. Eso es tener una estima saludable. Eso es uno estar bien con uno. Hay otras personas que les da trabajo por la culpa. Mira qué interesante. No se pueden amar porque tienen un tracto sucesivo de eventos desastrosos, que quedaron mal, divorcios, que tuvieron una situación y eso hizo sufrir a otro. Entonces, sustituyen amarse a sí mismo por una vida vicaria. Y esa vida vicaria, que es de sacrificio, piensan que haciendo por los demás pueden aliviar la conciencia culposa que los persigue. Tratar de repararse a sí mismo. Tratar de repararse, tratar de reivindicar. Sí, este hijo mío me ha dado candela, pero fíjate, este es el que ahora está haciendo esto. Eso no es necesariamente amarse a sí mismo. Eso es tratar de compensar, porque tengo una culpa que me persigue. Entonces, en Cristo, la persona debe entender que esa culpa tiene fecha de expiración. Usted no tiene por qué maltratarse haciéndole el bien a los demás para compensar un daño que usted hizo o que usted ha hecho a su propia vida, porque usted viene a Cristo y Cristo lo va a perdonar. Si tiene que retribuir algo, lo retribuye, pero no va a retribuir una vida entera de autocastigo y flagelación sirviéndole a los demás porque usted supuestamente los ama, cuando lo que hay detrás de eso es una culpa que usted no puede vivir con ella. Y si alguien te dice, Magdiel, pero acuérdese que la fe sin obra. Sí, exacto. Pero fíjate qué interesante ese planteamiento, porque hay gente que también lo puede combinar. Sin embargo, ¿qué es la fe desde la perspectiva de las obras? La fe es la fuerza del amor. Si yo amo, tengo una fe que va a producir obras y va a producir frutos. Y me vuelvo a lo mismo. Me tengo que amar. Porque si yo no me amo, la fe está en crisis. Entonces las obras vuelven a ser la limpieza de conciencia de una supuesta fe que no es real. No es real. Y es un planteamiento bueno que lo voy a retomar ya mismo con otro texto, que voy a amarrar con el otro. La culpa hay que extinguirla. La culpa es uno de los peores sentimientos que existe en el ser humano, porque ata, restringe y persigue. Una persona necesita ser libre. O sea, en Cristo
no hay manera de coexistir en la paz del Señor con un sentimiento de culpa. Libérese de eso pensando que aquel que te juzga, aquel que podría condenarte, ya te perdonó. No tienes por qué estar eso. Entonces no es lo mismo hacer las obras por el prójimo, por amor, que por culpa. Esto le pasa mucho a los padres y madres que tienen hijos y son productos de divorcio. Porque se divorcian ellos y entonces tratan de compensar la separación trayéndole a los hijos a tiempo, regalos, lo que sea. No es que todo el mundo está haciendo eso. Algunos que se sienten culpables porque se tuvieron que divorciar y entonces el efecto es obra de amor a sus hijos, pero detrás de eso hay una culpa que los mata y les inhibe ser justos y objetivos a la hora de ayudarlos en sus decisiones y en sus situaciones. Hay personas que lo hacen porque quieren llamar la atención. Tienen una necesidad tan grande por dentro de reconocimiento, porque viene de pequeñito, sin un padre, sin una madre que los haya aplaudido, que les haya dado en el hombro, que le haya sanado el ego en una buena estima, y entonces ven la oportunidad de hacer una obra magnánima y dice, aquí es, y van y lo hacen con cierto grado de alegría y de entusiasmo, pero aquí, ¿cuál es la motivación? Que el efecto revierta en un aplauso para mí. No, es que este hombre es otra cosa, y mira qué dadivoso, ese sí que ama a su prójimo, y está buscando un aplauso. Yo una vez prediqué un mensaje que se titulaba La bondad de los malos. Porque hay gente mala, malos, ególatras hasta más no poder, su agenda es otra, pero tienden a tener esta bondad disfrazada para que el efecto de esa retribución que van a recibir del aplauso de los demás le limpia la conciencia de las cosas malas que hacen. Entonces eso no tiene sentido, eso no es lo que la palabra nos está diciendo. Hay personas que lo hacen porque no han experimentado amor. Y esta parte es quizás la más triste, porque yo creo, ¿verdad?, que una de las líneas que llevaba la ley era que la gente experimentara amor con ellos primero para que pudieran ser alegres experimentándolos con otros. Tú sabes que hay relaciones que no están en una base de amor. Hay relaciones que están en una base de codependencia. Hay unas relaciones que están en un fundamento de miedo. De miedo, de intereses económicos, Sí, de escape, de enredaderas de asuntos emocionales. O sea, ella tiene unas necesidades y él tiene otras y se agarraron el hambre y la miseria, como decía mamá. Y pensaban que era el uno para el otro, y el uno para el otro es que tienen una crisis existencial que creen que juntos la pueden resolver, y más adelante los egos se les revelan y se forma el revuelo. Pues esas mismas situaciones ocurren cuando la gente quiere, estar en este asunto de amar al prójimo como a sí mismo. Y el problema es que no lo pueden hacer porque nunca han experimentado amor. Y la gente podría decirme, oye, Miguel, pero eso está bien cuesta arriba. Pues fíjese, si usted pudiera hablar con algunos psicólogos de los que vienen aquí, hermanos nuestros como Nelson Torres, Angie, entre otros, Joel Ventura, usted se va a dar cuenta que hay gente que tiene un problema bien grande porque desde pequeñitos les enseñaron otros sentimientos parecidos al amor o relacionados con el amor, pero no son amor. Entonces, si yo no puedo amarme y no entiendo lo que es amar, ¿cómo voy a amar a otros? ¿Cómo voy a dar lo mejor de mí hacia los demás? Y eso me lleva al texto que le estaba diciendo a Fernán que quería compartir, que viene amarrado con esto. ¿Cómo lo ve el apóstol Pablo? Porque Pablo tiene unos cuantos escritos sobre este asunto del amor.
Y el mayor de ellos es la primera epístola a los Corintios en el capítulo 13. Un capítulo que a mí me parece que en muchas ocasiones lo hemos interpretado de forma incorrecta. Pablo empieza diciendo algo interesante que tiene que ver con el amor al prójimo. Si yo hablo lenguas angélicas y humanas y no tengo amor, lo pone ahí. Concluye diciendo, nada soy. Y si entrego mi cuerpo en sacrificio por los demás, eso es grande. Sí. Y no tengo amor, nada soy. Entonces, el apóstol, y atando la epístola al contexto de los Corintios, que es la iglesia que más candela a Dios, le está diciendo a una iglesia que está experimentando la multiplicidad de los dones del Espíritu. Si ustedes están llenos de los dones del Espíritu, ustedes no se aman. Ustedes están luciendo lo que Dios tiene con ustedes, pero ustedes entre ustedes no se aman, porque en el capítulo 12 al final, Él les dice, yo les voy a enseñar un don aún más excelente. Y habla del amor. Y aquí tenemos una variante intensa del apóstol Pablo. Dice, si el Espíritu puede usar cualquier persona y poner los dones en que Él quiera y darle los ministerios que el Espíritu sienta que tiene que darle, pero la verdadera base de eso es el amor. Y cuando uno lo mira de esa forma, suceden cosas bien interesantes en los análisis, porque no es lo mismo un don de profecía con amor que un don de profecía sin amor. El don de profecía sin amor viene con un machete en la mano y tumba cuello y se lleva el mundo enredado. El que tiene amor dice el mismo mensaje, pero con amor. O sea, el Espíritu Santo es quien reparte los dones porque los tiene y los reparte, pero la responsabilidad de que haya amor, de desarrollarlo y de practicarlo es de nosotros, no es de Dios. Eso es así. Y eso es lo que plantea Pablo en esa epístola. Espectacular. Y no tengo amor. O sea, no dice, y el Espíritu no me dio amor. No, y no tengo amor. ¿Bien? Entra en el ámbito de la responsabilidad de nosotros como creyentes. La persona. Cultivarlo, practicarlo, etcétera. O sea, está en nuestro terreno, no en el de Dios. No en el de Dios. Entonces, claro, uno de los frutos del Espíritu es el amor, sí, pero el amor te pone la semilla, tú tienes que cultivarla. Exacto. Y desarrollarla y dejar que el amor te cautive, como tú bien planteas. O sea, es un asunto de una responsabilidad personal. Y a veces hay gente que tiene don de ciencia, pero no tienen amor. Entonces, cuando transmiten todo lo que transmiten, atropellan al otro. Sí. Me dijo todas las cosas que me tienen que decir, pero ninguna buena, ninguna en amor, ninguna con compasión. Y le pasó un rolo por encima y después viene y te dice, y perdóname, ¿verdad? Pero esto es en el amor del Señor. Sí, en el del Señor, pero yo esperaba el tuyo. El del Señor yo lo tengo claro. El tuyo es que tengo entredicho, ¿verdad? Y Pablo, está interesante la epístola cuando habla sobre este asunto, que después dice todas las características que tiene el amor según él lo entiende, para que la gente se autoexamine en esas características. Y ahí es que tú tienes que decir, yo de verdad amo. Y hay un ejercicio bien bueno, y es que cuando las personas lean la carta de los Corintios, en ese capítulo 13, donde diga amor, sustituya la palabra amor por su nombre. El amor todo lo puede. Y bueno, todo lo puede. No, yo no puedo, pues tiene que buscar la forma de amar para que pueda. El amor todo lo cree. El amor todo lo espera. Magdiel todo lo cree. Magdiel todo lo espera. Magdiel todo lo sufre. Ahí tú te das cuenta de que en ese examen nosotros tenemos una verdadera necesidad de conocer el amor. Y no nos podemos, ¿verdad?, culpar o autoincriminar tanto en el asunto, porque de verdad que cuando Dios manifiesta tantas cosas a la vida humana, que hay unas que nos enamoran tanto que se nos olvidan las otras. O sea, el amor de Dios es increíble, pero la gente se fascina con su poder.
Entonces queremos el poder de Dios porque ese es el que hace el milagro, ese es el que sana a la gente, ese es el que prospera, ese es el que produce, el que provee. Y no nos damos cuenta que su poder está sobre el fundamento de su amor. Porque la Biblia no dice Dios es poder, dice Dios es amor. Así que todo lo que salga de él, su poder, su misericordia, su gracia, su base es el amor. Por lo tanto, no me puedo enamorar de los beneficios de Dios, sino me tengo que enamorar de la esencia de Dios para yo poder entender quién soy yo y amarme en esa línea. Pero la mejor aplicación, sin duda, quien la trae es Cristo. Porque Cristo la trae, nada más y nada menos, que la parábola del buen samaritano, que está en Lucas 10, del 25 al 37. Y no es lo mismo que yo tenga la base de la ley. La ley dice esto, a que Cristo me explique qué es eso. Y en el debate de la parábola surge algo bien interesante, porque quien viene a preguntarle a Cristo no es cualquiera. Dicen las nuevas traducciones, y vino un experto en la ley. O sea, que este sabía de qué estaba hablando. Sí. Y en esto se presentó un experto en la ley. Y para poner a prueba, Jesús le hizo esta pregunta. Y uno, ¿verdad? Antes de entrar en el asunto de volver al tema de amar al prójimo, ¿por qué quieren poner a prueba a Jesús? ¿Cuál es el issue para traer este tipo de pregunta? El issue es que Jesús se pasa con todo el mundo. El issue es que Jesús come en casa de los pecadores. El issue es que Cristo habla con los leprosos, que tiene misericordia de los cojos y los ciegos que no pueden entrar a Jerusalén, que sanó una mujer del flujo de sangre. El issue es que Cristo está por encima de lo que ellos entienden que es la interpretación correcta de la ley. Sin embargo, se han olvidado que la base de la ley era ama a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y como Cristo es la mejor expresión de amor que existe sobre Dios, Él está en su práctica invitando a los necesitados de amor a tener un vínculo con Él, porque de eso se trata la vida cristiana, de yo amarme para poder amar, sin culpa, sin ningún tipo de restricción, sin ninguna necesidad de reconocimiento, sin autoaplausos, sin darle culto al ego, simplemente que como Dios me ama tanto y yo siento ese amor, yo lo quiero expresar a los demás. Pero el que lo interpreta incorrectamente, lo ve mal, lo ve y dice, no, pero es que tú no puedes estar con los pecadores. Y aquí una pregunta bien interesante. ¿Qué es el prójimo? Y en muchas ocasiones las interpretaciones incluso de la misma iglesia piensan que el prójimo exclusivamente es el que se sienta en el mismo banco que yo. Y prójimo es todo el mundo. En especial el que difiere de ti. El que está en el otro partido político. El que no tiene tu condición social. El que no está en tu propio nivel económico. El que no tiene tu grado académico. Prójimo, en muchas ocasiones lo estamos circunscribiendo a lo que yo entiendo que debe ser un prójimo. Y una pregunta es, ¿y por qué yo hago eso? Porque es más fácil. Es más fácil. Si yo tengo unas deficiencias internas en mi vida que me da trabajo amarme a mí mismo, yo voy a buscar la manera de que mi prójimo sea la gente que está en ese circuito cercano, porque así yo no me siento amenazado. Pero Cristo no tiene ese problema. Y por eso se le hace fácil en Lucas 19 decirle a Zaqueo, a uno que está diametralmente opuesto a lo que Cristo representaría en términos de la ley judía, si mira, voy para tu casa a comer. Cuando está en casa de Simón el fariseo, lo cuestionan. Si este supiera quién es esa mujer que le está lavando los pies, no se dejaba tocar de ella. Entonces aquí tenemos los contrastes de cómo la gente, quizás afectada por sus propios prejuicios,
afectadas por sus doctrinas eclesiásticas, por sus dogmas, por su religiosidad, por su fanatismo, no pueden dar amor porque su amor está estrangulado y no lo pueden reflejar en su prójimo porque ellos mismos no se aman. El fanatismo es un verdugo del amor. Porque si yo estoy en una mentalidad fanática, ya yo no tengo una mentalidad objetiva. Ya estoy abanderizado a un lado de forma exclusiva, al otro lado se quedó sin posibilidad alguna. Y cuando tú miras en muchas ocasiones la vida de la iglesia cristiana, tú dices, te preguntas, ¿estamos amando al prójimo? Ni siquiera en debate. Yo no estoy diciendo aquí que ahora la iglesia tiene que haber un cheque en blanco para aceptar a todo el mundo, para que todo el mundo haga lo que le da gana dentro de la iglesia, porque eso no es. La gente tiene que entender que cuando la iglesia tiene las puertas abiertas es porque van allí buscando un poder transformador para poner su vida en el orden de Dios. No es abrir la iglesia para que la gente vaya allí a experimentar y hacer lo que creen que tienen que hacer. Esa no es la iglesia, eso es un bar. O eso es un nightclub, o eso es otra cosa. La iglesia es donde la gente va a ser transformada por el poder de Dios, porque eso es lo que está en la palabra. Pero de momento uno empieza a mirar y dice, oye, esta gente está en la iglesia, pero no reciben el mismo amor de los hermanos que esta otra gente. Hace muchos años atrás, yo estuve en una iglesia participando en un culto especial y me di cuenta de algo que me hirió profundamente en el corazón. Que todos los que servían limpiaban las mesas, recogían la basura y limpiaban el local del almuerzo del aniversario de la iglesia, eran extranjeros. Ninguno de los nacionales se había puesto un delantal. Ninguno había cogido una escoba. Y me da con preguntar, estos hermanos, no, estos hermanitos, pues están aquí con nosotros, tú sabes, y aman al Señor. Entonces, las expresiones eran como, estos son cristianos de segunda clase, porque no son como nosotros, o porque no son de este país. ¿Dónde está el amor del prójimo ahí? Porque el amor del prójimo nos iguala. El amor del prójimo significa que yo me quito quien yo creo que me merezco ser para ponerme en igualdad de condiciones de solidaridad y de justicia con el que está necesitado. Y este escriba viene donde Cristo y le dice, tengo una pregunta que hacerte. ¿Qué hago para heredar la vida eterna? que Cristo está en otra liga. Cristo le hizo dos preguntas del saque, de entrada, ¡pam, pam!, a soltar. Le pregunta, ¿qué está escrito en la ley? Porque dice el texto que este es un experto en la ley. ¿Qué está escrito en la ley? Y después le tira a la otra ahí mismo. ¿Y cómo tú lo interpretas? Espérate, ¿qué pasó aquí? Sí, porque si tú eres el experto en esto, que tú haces preguntando para adelante, se supone que tú lo sepas, incluso que lo estés enseñando. Y rápido dice que él contestó, ama a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la regia. Ama a Dios y a tu prójimo. De hecho, todos los mandamientos de la ley judía están circunscritos en esa relación. Unos mandamientos que tienen que ver con Dios y todos los demás que tienen que ver con el prójimo. Ama a Dios sobre todas las cosas. No robes, no hurtes, no adulteres, no mientas. Todo tiene que ver con las relaciones humanas. Y entonces Cristo le dijo, pues si eso está así,
haz eso y vivirás. ¿Lo entendiste? Tú lo explicas, lo tenías dominado. Eso es, pues haz eso, está listo. ¿Qué más te hace falta? Y entonces el individuo, en la versión puertorriqueña, saliéndose por el techo, no quiso quedarse con eso y le dice, bien, como quería justificarse, y volvemos a las preguntas, porque a los textos hay que hacerle preguntas. ¿Qué es lo que él quería justificar? ¿Qué es lo que él quería justificar? Que siendo un experto en la ley, su condición de amar al prójimo no iba a ser igual que la de Jesús. Entonces, si la gente le está cuestionando, mira, ven acá, tú eres experto en la ley, sí, y tú amas a Dios, sí, y al prójimo, sí, ¿y por qué tú no amas al prójimo como Cristo lo ama? Pues entonces tú no vas a heredar la vida eterna. Mira por dónde va la línea. Y él quiere justificarse. Y dice, no, pues yo tengo que justificarme y decirle a este Cristo que se cree que se sabe toda, cuál es su opinión sobre el prójimo. Porque conmigo los samaritanos no van. Esa es la línea. Conmigo los pecadores no van. Conmigo gente como Saqueo no tiene nada que buscar. La mujer de flujo de sangre que se olvide de eso. Los griegos, los romanos, nadie de esa gente está en mi prójimo. Esa es la posición de ese escriba. Y él es uno que domina la ley, pero no quiere que Cristo le brinque encima. Ni que Cristo venga a establecer la norma. Porque hasta ese momento la interpretación tenía un abanico de posibilidades conforme a la cantidad de personas que podía interpretarlo y justificarse. Pero Cristo cerró el abanico y dijo, no. Prójimo es todo el mundo. Y si tú amas a Dios, tienes que amarlo. Y amar incluye decir la verdad con cariño. Si yo te amo, pero tú estás mal. ¿Por qué estás mal? Bueno, porque no estás amando a Dios como deberías amarlo. Estás mal porque la vida que llevas es una vida que está contraria al fundamento bíblico. Eso es amar. Entonces a la iglesia la quieren acusar de decir nuestros postulados, de plantear nuestros fundamentos, de defender lo que creemos y hacernos creer que somos exclusivistas, que somos chauvinistas, que somos fanáticos, que no tenemos objetividad porque estamos dejando gente fuera. No, en la iglesia está todo el mundo. En la iglesia tenemos ex alcohólicos, ex homosexuales, ex lesbianas, ex adúlteros, ex pillos, ex corruptos. En la iglesia donde más ex hay, todos lavados en la sangre de Cristo. Pues no me digas que estoy excluyendo gente. Dime que los he incluido como estaban, porque hay un poder transformador que los convirtió en la gente que Dios quería que ellos fueran. Eso es amar al prójimo. Y algunos están en el proceso de... Y otros están en el proceso y están luchando por prevalecer porque se dieron cuenta en el mensaje del Evangelio que como estaban, no estaban bien. Eso, a mí me parece que eso es algo glorioso. Yo doy gloria a Dios por el Evangelio. Y la gente puede decir, no, pero usted tiene un historial, bueno, no me importa, ese es mi pasado. En mi pasado nunca van a estar mis bendiciones. Todas las bendiciones de Dios siempre están adelante. Esa es nuestra realidad. Y en Cristo hay que perdonar lo que ha pasado, y hay que restaurar, y hay que retribuir, y hay que pedir perdón. Ya lo hemos hecho. Pero uno puede estar lamentándose toda la vida porque ¿qué voy a hacer con lo que Dios quiere que yo haga? Lo voy a soltar, lo voy a poner en un clavo y a dejarlo enganchado porque las demás personas quieren determinar qué va a pasar con tu vida. Eso no es el Evangelio. Y más aún, Jesús trae la parábola dice, yo te voy a contestar, y le trae la parábola. La parábola aquí es la respuesta a la crisis del escriba. Y la parábola es contundente, porque la parábola pone en blanco y negro lo que hemos dicho toda la mañana desde que ustedes abrieron las líneas hace rato. Viene un sacerdote que es el máximo representante del judío en términos de la religión, de la ley, que es el que lleva a la gente a la presencia de Dios para los sacrificios de expiación, que es el que tiene encima toda la responsabilidad, la autoridad para determinar si una persona está pura, si está limpia, si se acabó con unos procesos de enfermedad, que es la persona que determina si las ovejas están limpias o no para poder sacrificarlas. Este es un hombre que está en un nivel espiritual
que en ese nivel se supone que su amor sea más expresivo que cualquier otra persona. Y vio a este pobre hombre que le cayeron unos asaltadores encima y le dieron una pela, lo miró y dijo, yo no lo voy a tocar, y siguió andando. Y hay gente que dice, y lo dicen bien planteado, que la ley judía dice que no toques un muerto, y si como el hombre parecía que estaba muerto, el sacerdote dijo, yo no voy a tocar a ese muerto, porque si este hombre está muerto y me ven que lo toqué, me van a imponer todas las leyes de purificación que hay encima, y eso sí que es una tragedia. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Correctamente quiso cumplir con la ley, pero ¿qué estamos diciendo? Que la ley pesó más que la misericordia. ¿Qué costaba ver si estaba vivo? No, porque la ley de purificación me van a pasar el robo por encima. Segundo, pasa un levita, el segundo hombre más importante en el templo, porque estos son de la tribu que se les dio todo el elemento de la adoración. Estos son los que calientan el culto, calientan la fiesta. Este es del Salmo 42. Yo me acuerdo de estas cosas, de cómo yo dirigía el pueblo entre júbilo júbilo y alabanza. Esta es la gente que empieza a cantar. Estos son los músicos. Estos son los que adoran. Estos son los que siempre están alegres. Vio el individuo y dice, no sé, está muerto. Yo lo voy a dejar ahí. Y mira qué cosa curiosa. El que está en el piso, a donde él iba, era hacia el templo. Y no es un extranjero, es un judío, es uno de ellos mismos. Pero pesaron más los prejuicios que amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y qué dice Cristo? Entonces Cristo, que no se queda con nada de nadie, en el cuento es de él. Así que en su cuento él pone los personajes que él quiera. Y dice, pues yo te voy a poner el mejor personaje. Y dice, y pasó un samaritano. Ay. Como diciéndole al escriba, ¿cuál es tu listita de prójimos? No incluye los samaritanos. Pues te voy a hacer un cuentito. Y en este cuentito el personaje principal es un samaritano. Y pasó el samaritano y vio al herido y lo curó y le atendió las heridas y lo puso sobre su cabalgadura. O sea, se baja de su cabalgadura, se va a pie para poner el herido sobre la cabalgadura y lo lleva hasta la posada y lo deja allí y le pide a los individuos que están allí que lo atiendan, que él va a cubrir los gastos. Baja a la ciudad a hacer todos los quehaceres y no se olvidó del hombre. Regresó a ver cómo estaba y a pagar la diferencia. ¿A cambio de qué? Y aquí es puro amor. Aquí es, Fernán y Juan Carlos, donde se desmantelan todas las teorías del amor al prójimo y se queda puesto en blanco y negro de qué es que estamos hablando. ¿Alguien iba a aplaudir al samaritano? No, los judíos no lo querían ver ni en pintura, así que nadie iba a decir, esto él lo hizo para ganarse el favor de los demás. Favor de los demás, lo iban a criticar como quiera, olvídate de eso. ¿Esto le beneficiaba en algo a él en el carácter personal? Tampoco, punto y se acabó. Este judío que estaba todo atropellado, se iba a acordar de él, le dio la tarjeta de presentación, toma, aquí está mi tarjeta de presentación, cuando te recuperes me avisa. Él iba a buscarlo allá en Samaria para devolverle todo lo que le hizo. No, eso nunca iba a pasar, por lo tanto tampoco está buscando retribución, ni aclamación, ni exaltar su ego. Lo hizo, como acaba de decir Juan Carlos, lo hizo por puro amor. ¿Y por qué lo hizo por puro amor? Porque así es como él se ama. Así es como él se llama. Este es un individuo que se cura sus heridas, que se atiende a sí mismo, que se monta en su cabalgadura, que bien usa su tiempo, que va a la tarea de evaluarse a sí mismo para atenderse. Y como así es que él se atiende, con ese mismo amor fue y atendió a su prójimo. Y te pregunto, en última instancia, implica que ese samaritano conocía a Dios. Lo conocía.
Y por esa razón cumplió con el mandamiento. Yo amo al Señor, me amo a mí mismo, y en la fórmula me queda alguien, el prójimo. Ah, mira, aquí está. Entonces tenemos una fórmula, bajo esa misma premisa que tú dices. Dios, yo. Pero si no está el prójimo, la gente no me va a ver ni a mí ni a Dios. Ese amor que yo digo que tengo, con que planteaba Fernando ahorita, ese amor que yo digo que tengo, solamente se refleja cuando mi prójimo está necesitado del amor que yo siento por mí, por ende, de la relación de amor que yo tengo con Dios. Y eso me trae un contraste y te pregunto, Primera de Corintios 12, que describe la manifestación de los dones y su función. Me encanta el último verso que dice, pero yo les muestro un camino mejor. Y entra entonces el capítulo 13 de Corintios. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, o sea, Dios está diciendo, iglesia, te repartí estos dones, tienes estas capacidades, provienen de mí. Pero todo eso tú lo vas a manejar bajo la base del amor, porque si le quitas la base del amor, tú no eres absolutamente nada, funcionando y actuando con los dones que yo te di. Eso es correcto. Eso es así. Wow. Y hay escritores incluso que han dicho que el apóstol Pablo puso el amor sobre todos los dones espirituales. Eso no quiere decir que yo no puedo funcionar si no tengo amor. No, va a funcionar porque Dios te puso como quiera. Pero si quieres experimentar el espíritu, que es, o de una forma, Dios me usa como quiere y yo no sentí nada y mi ego se crece y se siente grande y poderoso, que eso no es lo que Pablo quiere, o yo empiezo a experimentar el amor de Dios y en la manifestación de sus dones, Dios también me impacta. De eso es que estamos hablando. Y Pablo dijo, bueno, para que te impacte, ama. Para que te impacte, experimenta el amor de Dios sobre todas las cosas. También, cuando uno va a Gálatas 5 y te encuentras la lista taxativa de los frutos del amor, hay mucha gente que lo interpreta diciendo, en el texto se puede entender que el fruto principal del Espíritu es el amor y que todos los demás se derivan de él. De hecho, hay un autor suramericano que escribió un librito hace muchos años, a mí se me olvidó el nombre de él, pero él hablaba de que todos esos frutos, todos tenían que ver con el amor. Y entonces decía, la paz es la paciencia del amor. Y una cosa interesante. Y hablaba, por ejemplo, de la bondad es la dádiva del amor. Y todo lo relaciona, la fe era la fuerza del amor. Y todo lo relacionaba con el amor diciendo, se da, pero es porque el amor está primero. Y entonces caemos en la pregunta de, ¿y esta gente que da? A veces da más que los demás y aquello y lo otro. Bueno, es que no podemos circunscribir esto exclusivamente a dar. Porque esto es más allá de eso. Yo no puedo mirar el texto de ama a tu prójimo como a ti mismo meramente en las relaciones donde alguien dio una ofrenda para los necesitados, mandó una ropa para la gente que no tenía ropa, quiso construir, levantar la casita de fundamental. Si lo circunscribo exclusivamente a eso, le estoy haciendo daño al texto. ¿Por qué? Porque esto trasciende. Amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo no es meramente si yo doy o no doy, es bajo qué actitud yo estoy dando. El análisis último es qué me gobierna a mí para yo hacer la obra que estoy haciendo y ofrecer los frutos que estoy manifestando. Porque si por mis frutos me van a conocer, no es meramente el fruto, es la raíz del árbol que dio ese fruto. Porque si yo lo que tengo es una raíz de un árbol de espina, no va a estar dando china. Por lo tanto, si di china es porque la raíz era de china. Si estoy dando algo bueno y beneficioso para los demás, la raíz debe ser el amor. Si la raíz no es el amor, ese fruto no es como el de los demás. Y entonces tengo dos personas que pueden estar dando lo mismo y no experimentar lo mismo.
Yo puedo tener gente que diga, ¿para quién es el donativo? Ah, mira, toma. Mándale ese cheque allí. Pues eso lo va a ayudar en algo. Aquel que dice, vamos a recoger esto para los hermanos y vamos a entregarlo, y llegan allí y hacen el almuerzo y le entregan. Hay una diferencia garrafal. Y la diferencia está en qué experimenta la persona cuando está diciendo que ama al prójimo como a sí mismo. Está experimentando gozo, está experimentando felicidad, está experimentando una satisfacción en Cristo, está experimentando una alegría contundente que no lo supera a los demás. Esa persona se ama a sí mismo. Está experimentando culpa, está experimentando represión, está experimentando que está limpiando la conciencia. No se está amando a sí mismo, porque eso no es señal de un amor. Entonces, ¿qué puedo hacer para eliminar estos sentimientos que me están gobernando para yo poder amar al prójimo como dice la Biblia, como a mí mismo? Pues entonces, ama a Dios para que el amor de Dios, que cubre multiplicidad de pecados, te pueda limpiar la conciencia, te pueda limpiar el alma, te pueda limpiar la vida, y puedas amar al prójimo con la libertad que el Espíritu quiere que tú lo ames, o como Cristo nos enseñó que deberíamos amar. Y esa es la norma. De eso se trata. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Terminamos diciéndote, ámate. Ámate. Hay un gran amigo de la Florida que siempre escucha Nueva Vida, pero que es un fan de Magdiel y sus enseñanzas. Así es que envíale un saludo a Ricky Correa, nuestro amigo Ricky Correa. Ricky Correa, te enviamos un abrazo fuerte en el Señor y gracias por el respaldo y el apoyo que nos tienes nosotros, no solamente a Palabra Viva y Señal de los Tiempos, sino a esta gran emisora Nueva Vida. Y, by the way, gente como Ricky en cualquier parte del mundo pudiera ser parte, ¿verdad? Valga la redundancia, de la Universidad Teológica. Pues para que tengas una idea, la Universidad Teológica de Vida Abundante ya está reclutando estudiantes en Chile, en Argentina, en Brasil, en la República Dominicana, en este nuevo programa que se llama Teología Ministerial, al cual puedes acceder en www.teologiaministerial.com y tener tu grado de bachillerato o de maestría conducente a que puedas experimentar en tu ministerio, tu liderato o la posición que tengas en tu iglesia con una buena base bíblica y teológica que te pueda dar las herramientas necesarias para fundamentar lo que quieres hacer en el Señor o lo que el Señor te ha pedido. Nuestros cursos incluyen cursos en historia, en teología, en Biblia, escatología, apologética, sanidad interior, espiritualidad, capellanía, entre otros. Todos estos cursos se van a dar un martes al mes de 7 a 9:30, comenzando el 17 de agosto, con un costo mínimo para bachillerato, otro costo para maestría, que están accesibles a todos los demás. Si no tenías tiempo para estudiar teología, si las instituciones que están cerca de ti no son las que te agradaban, si querías una base teológica que fuera de tal manera que aumentara tu fe o por lo menos te dirigiera a lo que Dios quiere hacer contigo, este programa es para ti. www.teologiaministerial.com, Universidad Teológica de Vida Abundante, y este servidor será tu profesor todos los días. Magdiel, un abrazo grande. A ustedes, hermanos. Señoras y señores, esto es En